Eso es lo que dice aquí en este parrafito. Entonces esa es la explicación de la ley de Lenz, que dice que la corriente eléctrica inducida debe ser en tal sentido que su campo magnético se oponga a la variación del flujo magnético que la produjo. ¿Sí? Simplemente es la conservación, principio de conservación de la energía. Eso es lo que dice por aquí, muchachos. Ese dibujito también está en el libro. Puede que aquí esté mejor explicado, pero complementenlo con el libro. Entonces la sugerencia es siempre mirar el texto de apoyo. Hagamos un problemita. Hagamos aquí un problemita. Este ejemplo. ¿Sí? Hagamos este ejemplo. Consideremos un bobinado. Muchachos, un bobinado es un conjunto de espiras. ¿Sí? Si n vale 1, es decir, tengo una espira, pero si n vale 600, pues tengo una bobina, un bobinado. Entonces n puede ser, es un número natural que va de 1 hasta n. ¿Sí? Aquí en esta expresión 1 de la ley de Faraday-Henry. Entonces, considero un bobinado que tiene un radio de 40 centímetros, formado por 500 espiras, 500 vueltecitas, que es atravesado por un campo magnético. Miren el campo magnético acá. Es el campo magnético principal, dado por esta expresión. ¿Sí? Está parametrizado en función del tiempo. Parámetro es el tiempo. Ese campo magnético depende del tiempo. Miren, 0,012 T más 3 por 10 a la menos 5 T a la 4 teslas. ¿Sí? También nos informan que la resistencia de ese bobinado, o devanado, o arrollamiento, ¿sí? Es de 600 ohmios. La resistencia se da en ohmios. Y nos piden determinar, en el literal A, la FEM inducida. Claro, como el campo está variando, varía el flujo, y si varía el flujo, aplicamos la ley de Faraday-Henry, se induce una FEM. ¿Dónde? En ese bobinado, en esa bobina. Y nos piden además, muchachos, calcular la corriente inducida. ¿Sí? Aparece una FEM, también tiene que aparecer una corriente inducida en el tiempo t igual a 5 y también nos piden calcular o identificar la dirección de la corriente. Recuerda que la corriente no es un vector, es un escalar. Si bien se habla de dirección, no es una cantidad vectorial. Entonces, muchachos, solución. ¿Cuál será el fenómeno físico aquí? Inducción electromagnética. Discúlpenme 30 segunditos, muchachos. Muchachos, si tienen preguntas, me van interrumpiendo. ¿Todo está claro hasta ahí? Sí, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Y este es el gráfico, ¿sí? El problema, el enunciado, la parte gráfica también hace parte del enunciado, del problema, ¿sí? El campo principal, miren que aquí está el bobinado, ¿sí? Aquí hay muchas vueltas. ¿Cuántas? 500 espiras hay aquí. Estoy mostrando pues una sola, pero son 500. Es atravesado por un campo magnético. Ese campo magnético es perpendicular al área de la espira.
esa espira o ese bobinado más bien tiene un radio R, ¿sí? Y entonces nos piden encontrar la FEM, la FEM inducida. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Como el campo está variando, ¿sí? En el tiempo, entonces se induce una FEM, tenemos que aplicar la ecuación 1. Aquí está. ¿Sí? Pero sabemos del apunte de clase anterior que el flujo, ¿sí? Primero hay que identificar el flujo. Si bien lo importante es la variación del flujo, primero tenemos que saber cuál es el flujo. Normalmente, ¿cómo se calcula el flujo? Con la expresión 2, ¿sí? Pero ese flujo, esa expresión 2 es una expresión general para calcular el flujo debido a un campo magnético que no es constante y con un área que atraviesa un área curva. En este caso, el área no es curva, el área es plana, ¿sí? Como el área es plana y el campo es uniforme, ojo, estoy diciendo que es variable en el tiempo, pero es uniforme en el espacio, pero variante en el tiempo, ¿sí? Ojo con eso, son dos cosas. Es constante en el espacio, uniforme, pero varía en el tiempo. ¿Por qué varía en el tiempo? Varía dependiendo del parámetro t, ¿sí? Entonces, miren bien, siempre identifiquen una cosa de otra. Entonces, muchachos, cuando la cara es plana de esa bobina o ese bobinado, o ese arrollamiento, y el campo es uniforme, ¿sí? Entonces aplica la ecuación 3, más fácil. No tiene que integrar, no tiene que integrar. Entonces, muchachos, las líneas de campo magnético, en este caso, miren que son siempre perpendiculares al área efectiva de la bobina, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar el flujo. ¿Pero el flujo qué es? Es simplemente B por A, ¿sí? Recuerden que A es el vector área. Este es el producto punto de dos vectores. El producto punto de dos vectores es un escalar, ¿sí? Ese vector área tiene una dirección siempre normal a la superficie, ¿sí? A la superficie de la espira. Y la longitud de ese vector o la magnitud de ese vector es el área efectiva de la espira. ¿Listo? Está muy fácil, muchachos. Entonces simplemente es calcular ese producto punto. Claro, aquí está. Voy a pasar más rápido. El producto punto para poder determinar el flujo, ¿sí? Ese producto punto es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el ángulo entre ellos. ¿Cuál es el ángulo entre ellos? Cero. Yo voy a considerar que el vector área es paralelo al vector B. Siempre el vector área es perpendicular al área efectiva de la espira. Mire que coincide con la dirección del campo magnético. Esos dos vectores son paralelos. El ángulo es cero. O sea que el flujo simplemente es el producto del campo, ¿sí? Por el área. ¿Y cuál es el área de una espira? El área efectiva de la espira, pi por r al cuadrado, donde r es el radio de la bobina. Bueno, bobina, espira, muchachos. Sabemos que es una bobina. ¿Listo? Entonces aquí llego a la expresión 4. Mire que es muy fácil. Veamos aquí qué sigue. Entonces, ese es el flujo. Lo voy a mostrar otra vez. El flujo
está determinado por la expresión 4, que es B por pi por R al cuadrado. ¿Sí? Pero yo les pregunto, ¿lo importante es el flujo? En la ecuación de Faraday-Henry, ¿qué es lo más importante aquí? Aquí está el flujo. Chachos, quiero que me contesten eso. ¿Será que lo más importante en esta ecuación es el flujo? ¿O qué será más importante que el flujo? Flujo magnético. ¿Sí? ¿Alguien puede contestarme? Profe, sería el tiempo, el área y el ángulo que se forma entre ellos. Sí, Eso Sebas. sería más importante que el flujo. Más importante que el flujo, lo voy a decir en otras palabras, pero es la variación en el tiempo de ese flujo. Es decir, la derivada, Sebas. Ese d phi sub b de t. Más que el flujo magnético, lo más importante es la variación en el tiempo de ese flujo. ¿Cómo varía? ¿Sí? Y está variando porque depende del tiempo. Si hay variación, entonces se induce una FEM. Si eso no variara, si no tuviéramos una derivada, pues no tendría sentido la expresión 1. Bien, gracias, hombre. Entonces, muchachos, una vez calculado el flujo, procedemos a determinar la variación. Esta palabra es la más importante en este capítulo, muchachos. Variación del flujo en el tiempo. Es decir, que ¿qué? Debo derivar el flujo respecto al tiempo, que no es otra cosa que derivar la expresión anterior. Pi por R al cuadrado por el campo. ¿Sí? ¿El campo es qué? 0.12 más 4 por 10 a la menos 35 T3. Esto ya está derivado aquí. Aquí había una T. Recuerden que esta expresión era 0.012 T más 3 por 10 a la 5 T4. Sí, la derivada. Hay que derivar término a término. Aquí había T a la 4. Este 4 pasa a multiplicar aquí. ¿Sí? Y se rebaja aquí el exponente. Entonces ya tengo la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante ahí? ¿Sí? Y si ya tengo la derivada del flujo, ya tengo el problema resuelto. Porque eso es igual a ¿qué? A la FEM inducida. Ya, muchachos, ya está resuelto el problema. Atendiendo a la ley de Faraday-Henry. O sea que la FEM inducida es menos el número de espiras, son 600, por pi por R al cuadrado, por 0.012 más todo esto. Si tiene alguna inquietud, me cuenta. Entonces, repito, calculó el flujo. Hasta ahí llega el problema, ¿no? Lo más importante no es el flujo y no la variación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Derivar. Y esa derivada del flujo respecto al tiempo equivale a la FEM inducida. Este signo menos, ¿qué es? La ley de Lenz. ¿Listo? Reemplaza los valores. ¿Cuántas espiras eran? Ya no me acuerdo. 500. 500 espiras. Entonces, 500 por pi, por todo eso, eso le da una FEM inducida de menos 0.07 volts. Esa FEM inducida se da en volts, es la unidad en el sistema internacional. ¿Sí? Normalmente nos interesará es el valor absoluto. ¿Sí? Listo, entonces ya hicimos la primera parte, encontramos la FEM. La segunda parte es encontrar la corriente, ¿sí? La corriente inducida. Pero sabemos esta relación. Si los materiales con los cuales se fabrica ese bobinado son materiales ómicos, es decir, que obedecen a la regla de Ohm, entonces yo puedo escribir que la FEM inducida es igual a la resistencia por la corriente inducida.
Luego la corriente inducida es igual a la Fm inducida sobre la resistencia. Chacho, una simple división. Y encuentro la corriente inducida. O sea, corriente inducida da 113,1 microamperios. La corriente se da en amperios. ¿Sí? Bueno, muchachos. ¿Qué nos falta? Encontramos la Fm inducida, encontramos la corriente inducida, la magnitud de esa corriente inducida. ¿Qué nos faltaría? Encontrar la dirección de esa corriente. ¿Sí? ¿Cómo circula esa corriente sobre el bobinado? Si es en sentido horario o antihorario. Para eso que utilizamos la ley de Lenz. ¿Sí? La ley de Lenz. Regla la mano derecha también. Entonces, miren, yo les pregunto, muchachos, ojo pues con esta pregunta. Aquí está mi bobinado, aquí están las 500 espiras. El campo magnético principal va hacia la derecha. Entonces, el flujo magnético está cambiando en el tiempo. Ojo con la pregunta. El flujo está variando, por eso se induce una FEM y una corriente inducida. Yo les pregunto, ¿ese flujo magnético está aumentando o disminuyendo? ¿Quién me contesta eso? Por aquí están atravesando líneas de campo magnético. ¿Sí? Esas líneas de campo magnético tienen asociadas un flujo magnético. ¿Ese flujo magnético aumenta o disminuye? ¿Quién puede ayudarme con eso? Chicos, si me han entendido todo lo que he dicho, Emanuel, ¿qué Pero el decís? flujo aumenta Bien, Emanuel. Explícame por qué. porque el campo inducido se opone al campo magnético. No, pero esa no es la respuesta. Tuvo bien la respuesta, pero no la justificación. El campo podría decrecer. Aquí está aumentando. Podría disminuir. El campo principal está aumentando, por tanto, la variación es creciente. ¿Sí? Es un flujo que aumenta, un flujo magnético que aumenta, porque el campo aumenta. ¿Por qué el campo aumenta, Emanuel? No porque se opone al otro, al inducido. Sí, se tiene que oponer al inducido, porque el principal aumenta, el inducido se opone. ¿Sí? La espira cobra vida y dice, me opongo. Entonces, como el campo principal va hacia la derecha, el campo inducido va hacia la izquierda. Pero ¿por qué el campo principal va hacia la derecha? Porque lo dice la figura. Más que si va hacia la derecha o hacia la izquierda es porque el campo principal aumenta. Ese flujo magnético está aumentando. ¿Por qué? Porque el campo está aumentando. ¿Y por qué el campo está aumentando? Porque podría ser que estuviese disminuyendo. ¿Por qué está aumentando el campo magnético? Miremos otra vez por el enunciado. Véalo acá. Aquí está la respuesta en el enunciado. ¿Por qué ese campo magnético está aumentando? Ah, Porque chicos, es variable. porque es variable, sí, pero también podría disminuir. Si es variable, puede aumentar o disminuir. En este caso está aumentando. ¿Por qué? Solo basta mirar la expresión del campo. B igual a 0.012T más 3 por 10 a la menos 5 T a la 4 teslas. ¿Por qué está aumentando?
John, ¿por qué? Se está sumando. Ok, Porque está sumando, no sé. porque hay más. Sí, también tienes razón. Porque si para t igual 1, tengo un valor. Para t igual 2, tengo un valor mayor. Para t igual 3, tengo un valor mayor. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa con el campo? ¿Aumenta o disminuye según esa expresión? Aumentando. Aumenta. Entonces, si el campo aumenta, ¿el flujo magnético qué? Aumenta. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Entonces, el flujo está aumentando. Muy bien, ya entendieron eso. Si está aumentando el flujo, entonces la espira, ¿qué dice? Cobra vida Y se y opone. dice, me opongo al aumento del flujo. Entonces, ¿qué hace la espira? Crea un campo inducido que se opone al campo principal, este que aquí. ¿Sí o no, muchachos? Porque si el campo principal aumenta, entonces genera un campo inducido para contrarrestar el campo principal y mantener válido el principio de conservación de la energía. Entonces se opone, ¿sí? Se opone. Entonces aplicamos la regla de la mano derecha. El dedo pulgar, ¿qué señala? El dedo pulgar, ¿qué señala? Muchachos, no están participando. ¿Qué señala el campo derecho? El dedo pulgar. Todo el campo. ¿Cuál campo? ¿Cuál de los dos? El campo, espera. El campo inducido. Inducido. Sí, Sebastián, gracias. Mírala aquí. ¿Te acordás de esta manito? Ujú. El dedo pulgar señala la dirección del campo inducido. Entonces, el campo inducido va así. Entonces, estos dedos señalan la dirección de la corriente. Es decir, que la dirección de la corriente es en sentido que Sentido contrario a las Antihorario. noticias. antihorario. ¿Por qué antihorario? Aquí está. ¿Qué sentido tiene? Ok, ok. ¿Por qué antihorario? Si va así, va en el sentido de las manecillas del reloj, sentido horario. ¿Sí? Listo, muchachos. Miren que esa fue una primera aplicación de la ley de Faraday. Entonces, bueno, espero que hayan entendido el problema. Yo les mando estas memorias, estos apuntes para que ustedes recreen eso en sus casas. Y si hay alguna pregunta, pues me cuentan. Bueno, vamos a mirar otro archivo. Vamos a continuar con otro tema. No me acuerdo qué clase era esta. Bueno, perfecto, muchachos. Vamos a mirar este otro documento. Por favor, me confirman cuando lo estén viendo. ¿Ya? Profe, es el de electricidad y magnetismo. Sí, pero ¿qué más dice? Preparación clase mayor 319. ¿Y qué título sigue, Harold? PEM de movimiento traslacional. Exactamente. Muy bien. Muchachos, yo les pregunto, a ver quién me contesta. Harold, por ejemplo, yo sé que Harold tiene la respuesta. Harold, ¿qué pasa si yo tengo una espira quieta? ¿Sí? Una espira es un alambrito, un conductor, circuitico, y acerco o alejo un imán. ¿Qué pasa ahí? Sobre la espira, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la espira?
Profe, de pronto, pues el campo afecta, no sé, Hábleme con propiedad, porque ya hemos visto eso, con toda la propiedad. ¿Qué pasa si, tranquilo Harold, tengo una espira? ¿Usted sabe la respuesta? Y yo tengo esta espira y esa espira la atraviesa un imán. Empieza el imán a moverse. ¿Sí? ¿Qué pasa en la espira? Según la ley de Faraday-Henry. Esto es lo que voy a preguntar en el final, muchachos. ¿Qué pasa, Harold? ¿Qué le pasa a esa espira? Ese fue el problema que acabamos de hacer. Ese fue el problema que acabamos de hacer. ¿Alguien le puede ayudar a Harold? ¿Qué pasa sobre esa espira? Muchachos, ¿qué les pasa pues, hombre? Profe, se genera un campo magnético, Se genera una FEM, Sebas. una FEM inducida. Una FEM inducida, un campo magnético inducido y una corriente inducida. Tres cosas. Ley de Faraday-Henry. Como hay variación del flujo, ¿por qué hay variación del flujo? Porque el imán se está moviendo. La espira está quieta y el imán se mueve. Entonces induce sobre la espira una FEM, una corriente y un campo. En ese orden. Eso es, la respuesta es esa, muchachos. Sebas, ¿qué pasa si el imán se queda quieto y la bobina es la que se mueve? El imán está quieto y la bobina es la que se mueve. ¿Qué pasaría? Disminuye el campo. O aumenta, dependiendo. Aquí disminuye, aquí aumenta y aquí disminuye, dependiendo cómo se mueva. Pero hay una variación. Y Sí, si hay una variación del flujo magnético, ¿qué aparece? un campo. Otra vez las tres cosas. Ah, ok. La FEM inducida, una corriente inducida y un campo inducido. En otras palabras, hombre Sebas, no importa si es el imán el que se mueve y la bobina está quieta, o si es la bobina que está quieta y el imán se mueve. En ambos casos, ¿qué aparecen? La FEM, la corriente y el campo, entonces. Exacto, hombre, exacto. No importa si el imán se queda quieto y es la bobina la que se mueve, o si la bobina se queda quieta y es el imán el que se mueve. En ambos casos aparece la ley de Faraday-Henry. Se induce una FEM, una corriente y un campo inducido. Listo, muchachos. Sebastián, yo puedo mostrar eso eh, ¿cómo puedo ver eso, hombre? ¿Cómo puedo ver eso? Tengo que compartir mi escritorio, ¿cierto? Mi escritorio. Sí, sí, tendrías que dejar de compartir esos archivos en este momento y Dejar compartir de aquí. compartir. Ah, listo, ahí ya estás compartiendo tu escritorio. Listo. Y me vengo para acá y le digo aquí, ahí estás viendo mi escritorio. Sí, pero vacío. ¿Verdad? Vamos a entrar a la Universidad de Colorado. ¿Sí? Pero ahí Vamos a- lo que estamos viendo es el escritorio vacío. O sea, como en el Mac uno tiene varios escritorios, estás compartiendo de pronto el escritorio secundario. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Eh, Ayúdame. es un portátil o es de escritorio. No, es un Mac, un portátil, un Mac. Entonces en el touchpad pones tres dedos y te mueves hacia el lado, como para moverlo, para moverte entre escritorios. O bueno, pues así tengo el mío. Y así es mucho más sencillo pues que veamos el escritorio que está activo.
ya te entendí. ¿Así? Ajá. Ahí. Qué raro, profe. Estamos viendo, o sea, el escritorio, pero vacío. Sí se ve que cambió el escritorio. Ay, hombre. ¿Qué vamos a hacer, pues? Se ve el cursor, se ve normal, pero no se ven las... Y si no le dices compartir escritorio, sino compartir aplicación y pones, o sea, Share compartir application. solamente... Y Ajá, pongo Google. sí, a ver si de pronto sí. ¿Qué tal ahí? Espérate. Ahí sí. Ven, un profe se ve un cuadro gris. Ay, María. Espérate Vamos. que parece que estuviera como lento ahí, ya cambió a blanco. Ah, o puede ser que me moví. Ahí que se ve. En este momento gris. No, hombre. A poder mostrar pues esa la simulación, pues, hombre. ¿Será que debo cerrar las otras aplicaciones, los otros temas que estaba con... O sea, la idea es que solo dejes compartiendo una cosa. Eso sí, pues, pues Entonces, sí molesta con ya eso. entendí eso. Entonces, listo. Entonces deja de Cierro, compartir también tus cierro la archivos. clase, cierro las otros dos apuntes, ¿cierto? Ajá, sí, señor. Listo. Cerré la otra. Perdón. Espérate, hombre. Es que nos demoremos, pues. Listo. Esto ahí ya parece que no hay nada. Sí, parece que no hay nada. Entonces, digo aquí share my desktop, share Google Chrome. Pues ¿Qué probemos con decís? Chrome. Probemos con Chrome. Listo. ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Qué estás viendo? No, profe, se sigue viendo eso gris. Bueno, entonces intentemos otra cosa. Eh, parar de share application. Entonces, voy a compartir mi desktop. A ver. ¿Sí? ¿Qué están viendo ahí? El escritorio, pero vacío. Vacío. ¿Y aquí? Ahí te moviste el escritorio, pero sigue estando vacío. No, hermano. Eso está muy difícil. Profe, venga, y si quiere, ¿por qué no probamos y usted de pronto me pasa el link del video o lo que vamos a ver? Yo lo pongo en el mío y usted me da para yo compartir pantalla a ver si de pronto así nos da. Bueno, espérate, pues yo hago el último intento aquí. ¿Ahí qué están viendo? El cuadro gris. Sí, el cuadro gris, profe. Muchachos, hombre, ¿qué hacemos, pues? Y mientras consigo el stop sharing. No, muchachos, no, no, no. Bueno, muchachos. A ver, hagamos otra cosa. Voy aquí a entrar a otra parte. Aquí que ustedes están viendo ¿qué están viendo en este momento? No, solamente la cámara tuya. Mm, sí, hombre, espere de momento a ver si tengo el videito aquí. Prácticas de laboratorio. No, 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 no. Proyectos, problemas, prácticas de laboratorio de las clases.
No. Esperen, muchachos. Espérenme, yo intento la última, hombre. Si no... O si no, pues nos comparte el enlace y pues vamos siguiendo todos como lo que usted nos diga. Sí. Espérate. No, hombre. Bueno, muchachos. Está bien. Entonces... denme por favor aquí. Voy a mirar eso. Profesor de español, ¿cuál fue la corrección que le mandaste? Pero la corrección la terminaste. ¿Cómo la terminaste? Y eso que no lo habías hecho. Pero papá me dijo, no, eso lo terminaste. Bueno, muchachos, sigamos aquí. Yo miraré cómo hago eso. Todavía tengo tiempo de mirar. Confírmeme que ven ahí. Fen de movimiento. Los apuntes, sí. Sí, profe, lo comento. Bueno, muchachos, lo que quería mostrarles gráficamente, muchachos, es, en resumen, es, si yo muevo el imán y dejo la espira quieta, se induce una FEM. Pero si dejo la espira quieta, perdón, el imán quieto y muevo la espira, también se induce una FEM. Es lo que quería mostrarles gráficamente. Pueden ingresar a la página de la Universidad de Colorado y mirar simulaciones, y ahí está la ley de inducción de Faraday-Henry. Pero muchachos, básicamente en palabras es eso. Entonces, aquí vamos a dejar el campo quieto, es lo que estoy diciendo, y el conductor es el que se va a mover. Mire que es diferente. Mire que en el problema anterior, ¿qué hice? La espira estaba quieta y el campo estaba variando en el tiempo. Aquí el campo está quieto y es el conductor el que se mueve en el tiempo. El mismo fenómeno, ¿sí? El mismo fenómeno. Entonces también aplica la ley de Faraday-Henry. Eso es, muchachos, eso es. Entonces es lo que dice aquí, en este párrafo. Vamos a mirar la FEM que se induce en un conductor que se está moviendo en un campo magnético constante. ¿Sí? El campo está quieto, pero el conductor se mueve respecto al campo. Entonces, muchachos, también aparece una FEM inducida, una corriente inducida y un campo magnético inducido. ¿Listo? Entonces, miren, esta es la grafiquita. Vamos a considerar, ¿sí? Vamos a considerar, entonces, un conductor recto. Miren un conductor, una porción de conductor. Esta que está aquí. Miren que este es muy fácil. Y este conductor recto tiene una longitud L, ¿sí? Ese conductor se mueve dentro de un campo magnético B, ¿sí? Uniforme. Ese campo es un campo entrante, está entrando al plano del computador, ¿sí? Y ese conductor se está moviendo con una velocidad B que es constante, ¿sí? Ese conductor en este momento se está moviendo hacia la derecha. Mírenlo ahí. Ahí están las cosas. ¿Bien? Entonces vamos a mirar el caso más simple, más sencillo, que es el conductor se mueve en dirección perpendicular al campo. El campo está entrando. Si el campo está entrando en este eje, en un sistema coordenado X, Y, Z, si el campo está entrante, entonces iría en dirección menos K. ¿Sí? No sé si me están entendiendo.
El campo iría en dirección menos K. La velocidad de ese conductor, algo está jalando ese conductor está aquí y algo lo está jalando, ¿sí? O lo está alando, también se puede decir así. Lo está alando o jalando con una velocidad V en dirección I, ¿sí? Con una velocidad constante en dirección I, ¿sí? Y la longitud del conductor es perpendicular a esa velocidad y al campo. Es decir, el campo, la longitud del conductor y la velocidad con que se mueve el conductor son las tres perpendiculares. Ya, muchachos. La longitud del conductor, el campo y la dirección del movimiento son esas tres cosas perpendiculares. ¿Sí? A eso se le llama, muchachos, se llama una FEM de movimiento traslacional. ¿Por qué traslacional? Porque yo estoy trasladando el conductor. Y entonces ¿qué? ¿Existe también FEM de movimiento rotacional? También. Si dentro del campo ya el conductor no se traslada, sino que rota, tiene una rotación. ¿Sí? Aquí es una traslación, por eso se llama FEM de movimiento traslacional. Se induce una FEM por mover ese conductor dentro de ese campo magnético. ¿Sí? Otro tema será si tiene una rotación. ¿Sí? Que no lo vamos a ver. Entonces, muchachos, consideremos en ese mismo gráfico una carga negativa. ¿Sí? Una carga negativa. Esa carga negativa, ¿sí? Va a experimentar una fuerza. ¿Por qué? Porque esa partícula cargada negativamente está inmersa en un campo magnético. Entonces, experimenta una fuerza magnética. ¿Esa fuerza magnética para dónde va? Va hacia abajo. ¿Sí? Va hacia abajo. ¿Según qué? Según esta expresión 1. O sea, ya la vimos. Eso lo vimos en el capítulo pasado. ¿Sí? La fuerza magnética es igual a Q por B cruz B. ¿Sí? Producto cruz. ¿Sí? Producto cruz de la velocidad, el producto cruz, el campo. Esa fuerza magnética va para abajo. ¿Sí? Estoy haciendo el análisis con una sola partícula, pero ese conductor tiene muchas otras partículas cargadas negativamente. ¿Sí? Todas esas partículas cargadas van para abajo. ¿Sí? Por efecto de la fuerza magnética. Entonces, ¿qué pasa? En el extremo inferior del conductor se acumulan cargas negativas. Y si las cargas negativas van para abajo, ¿qué pasa con las positivas? Que van para arriba. ¿Sí? Y entonces aparece ¿qué? Una fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica trata de... La fuerza magnética las tira para abajo y la fuerza eléctrica para arriba. ¿Sí? Entonces aparecen esas dos manifestaciones, fuerza magnética y fuerza eléctrica. Como las partículas negativas están abajo y las partículas positivas están arriba, se genera un campo, muchachos, ¿sí? Campo eléctrico, un campo eléctrico, valo acá, ¿sí? Y las líneas de campo eléctrico siempre, ¿de dónde hacia dónde van? De las cargas positivas hacia las cargas negativas, ¿sí? Y entonces, ese electrón que estaba sintiendo una fuerza hacia abajo, ahora siente una fuerza hacia arriba por causa del campo. Porque si el campo eléctrico va hacia abajo, el electrón ¿para dónde va? En dirección opuesta al campo, va para arriba. Entonces, muchachos, el electrón no sabe para dónde irse. ¿Sí? Entonces, la fuerza magnética trata de separar las cargas y la fuerza eléctrica trata de juntarlas.
Esa es una condición bien interesante, ¿sí? Es un fenómeno bien interesante. Bueno, esto es para ustedes, pero recuerden, de eso lo vimos el capítulo pasado. Entonces, muchachos, eso pasa con una carga, pero en general pasan con todas, ¿sí? Y al final del proceso, las cargas se acumulan en ambos extremos del conductor. ¿Hasta cuándo pasa eso? Hasta que la fuerza magnética que está hacia abajo equilibra la fuerza eléctrica que va hacia arriba y se genera una condición de equilibrio. Esa condición de equilibrio es una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Miren, o sea, la fuerza magnética menos la fuerza eléctrica, eso da cero. En otras palabras, es lo mismo que decir que la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica, pero la fuerza magnética es ¿qué? Ya vimos que la fuerza magnética es simplemente en magnitud producto de la carga por la velocidad por el campo. Y la fuerza eléctrica la vimos en el capítulo 21, que es la carga por el campo eléctrico. ¿Sí? Tengo la carga a ambos lados, las puedo cancelar y me queda que el campo eléctrico es función de la velocidad y del campo magnético. Miren la relación entre esos los dos campos, la magnitud de los dos campos. Campo eléctrico es igual al producto de la velocidad por la magnitud del campo magnético. Bien, pero ¿a dónde quiero llegar? Pero sabemos, muchachos, que como se genera una diferencia potencial, esa diferencia potencial la puedo calcular por la expresión 3, eso ya lo vimos, capítulo 23. La diferencia potencial es igual al producto del campo por una distancia, que llamábamos D allá, pero aquí es L porque es la longitud del conductor, ¿sí? Entonces, esa diferencia potencial no es otra cosa que la FEM inducida. Y esa FEM inducida es igual a E, pero E es igual a la velocidad por el campo magnético por L. Entonces, muchachos, llegamos a esta expresión. Mire qué tan importante. ¿Sí? O sea, repito, hay un campo magnético que está entrando a la pantalla del computador. Hay un conductor que por alguna fuerza externa se está moviendo dentro de ese campo con una velocidad constante. Entonces, como se está moviendo, se induce una FEM en el conductor. ¿Esa FEM es igual a qué? En magnitud, al producto de la velocidad por el campo magnético por la longitud del conductor, que es la expresión 4. Eso es lo que estoy diciendo, simplemente, muchachos. ¿Sí? Pero, yo puedo tener también ese conductor que se está moviendo, ¿sí? Ese conductor se está moviendo, puede deslizarse a lo largo de un circuito fijo que tiene una forma de U. Ya voy a hacer un ejemplo. Y que forma un circuito cerrado. Mírenlo aquí. Hagamos este ejemplo. Véalo, aquí está. Hagamos este problema. Miren. Miren, aquí tengo la barra que se está moviendo. Esta que está en verde. ¿Sí? Esa barra está montada sobre un circuito, sobre un conductor en forma de U. Entonces la barra cierra el circuito. ¿Sí? Esa barra que está en color amarillo en este caso va hacia la izquierda y ese circuito, que es una trayectoria cerrada de conducción, está inmerso dentro de un campo magnético que está entrando a la página del computador. ¿Sí? Esa barra tiene una longitud L, va con una velocidad V hacia la izquierda. Mire que la barra lo que está haciendo es cerrar el circuito. ¿Sí? Porque si no se cierra el circuito no pasa una corriente. ¿Sí? Si ese circuito estuviera abierto, la corriente sería cero. Entonces, miren, hagamos este ejemplo, por lo menos dejémoslo planteado. Dice, una barra conductora se mueve sobre dos rieles paralelos conductores en forma de U. Miren, eso es una U.
Esta que ven aquí, muchachos. Estos son los rieles conductores en forma de U, ¿sí? Y la barra se mueve. Aquí está el conductor en forma de U y la barra lo que está haciendo es moviéndose ahí, pero está cerrando un circuito. Y eso está moviéndose sin fricción en presencia de un campo magnético uniforme que está entrando a la página del tablero del computador. La barra tiene una longitud de 0.5 metros, L, y se mueve a una velocidad constante, V, ¿sí?, de 12 metros por segundo. La magnitud de ese campo, que es uniforme, es de 8 teslas. La resistencia de todo ese circuito, ¿sí?, es de 5 ohmios. Entonces me piden A, determinar la FEM inducida en la barra. ¿Por qué se induce una FEM? Ya vamos a mirar. B, la magnitud y sentido de la corriente. Y C, la fuerza externa aplicada para hacer que esa barra se mueva con una velocidad B. Nos interesan es los dos primeros numerales, el A y el B. El C es más de física 1. Entonces, muchachos, a ver, no vamos a resolver ninguna ecuación ya. Alguien que me diga, mire la pregunta tan tesa que voy a hacer. ¿Sí? Mire la pregunta, muchachos, los voy a retar. Yo les pregunto, a ver, voy con las preguntas fáciles. ¿Esa barra se está moviendo con una velocidad que es constante o no? ¿Quién me dice? Sí, profe, ahí dice que es velocidad constante de 12 metros Es por una segundo. velocidad constante. Gracias, John. ¿Esa velocidad para dónde va? ¿Cuál es la dirección de esa velocidad? Dígamela, más rápido, usted lo sabe. Dígame en términos de vectores. ¿Para qué lado va? ¿Cuál es la dirección de esa velocidad? Menos I. Menos I. Claro, Santiago. Menos I. El campo, Santi, ¿va en qué dirección? En Z. Dígamelo en términos de los vectores Perdón, en fundamentales. K, en K, en K. ¿En K? No, en K no. Menos K, menos En K. menos K, en menos K. Entonces, el campo va en menos K y la velocidad va en menos I. ¿Sí o no, muchachos? Listo. ¿Quién me responde? A ver, muchachos, ¿quién me responde? Ese conductor, esa barra conductora, esos rieles en forma de U, esa barra está sobre esos rieles, está haciendo contacto. Entonces, ahí hay un circuito cerrado o no. Muchachos, hay un circuito cerrado. Pero, profe, ¿cómo así? ¿El circuito está entre qué? O sea, entre los rieles y la barra, o tenemos en cuenta porque los rieles están abiertos. A ver, ¿cuál es el circuito aquí? Velo aquí. Este es el circuito. Están abiertos aquí, pero aquí está cerrando el circuito. Esta barra está cerrando el circuito. ¿Sí o no? Sí, sí, la barra sí lo cierra. La barra está cerrando el circuito. Se va caminando por esta barra, pasa este puente que es la barra, es un circuito cerrado, una trayectoria cerrada. ¿Están de acuerdo con eso? Ah, que aquí está abierto, sí, aquí puede estar abierto, pero aquí no, aquí está cerrado. Yo les pregunto, ¿sí? Y la barra se está moviendo a la izquierda.
Entonces yo les pregunto, ¿sobre la barra aparece una FEM o no? Bueno, muchachos, hasta que alguien no me conteste, no sigo. Porque no sé si me están entendiendo. Pregunto otra vez. Como la barra se está moviendo a la izquierda, puede ser a la derecha también. En este caso es a la izquierda. La barra se está moviendo. El circuito está cerrado. ¿Se induce una FEM en la barra o no? Sí, ¿Por qué? porque hay una Pues, variación y se ¿de qué? induce Sí. PEM, campo y corriente. ¿Y hay una variación de qué? Del- Hay una variación ¿De qué? del flujo. Ese sí me gusta. Esa palabra sí me gusta. Gracias, hombre Sebas. Hay una variación del flujo. Bien, Sebas, ¿por qué está variando el flujo? A causa de ese movimiento de la barra. Sí, a causa, pero sé más específico. Entonces la barra se está moviendo y ¿qué pasa? ¿Por qué varía el flujo? El movimiento de la barra hacia la izquierda, ¿por qué hace que varíe el flujo magnético? A ver, pues, espere, yo veo. Hágale, hermano, que está muy cerca de contestarme. Está cerca de salvar al grupo. La barra se está moviendo. ¿Qué está pasando cuando se mueve? Me dijiste, varía el flujo. Sí, Pues, se genera una FEM, se genera un campo. sí, yo sé que se genera una FEM, se genera un campo, se genera una corriente. Muy bien, para allá vamos. Pero Sí, antes, el flujo está variando. ¿Por qué el flujo está variando? ¿Quién le ayuda? ¿Por qué el flujo está variando? ¿El flujo de qué depende? por el cambio de la velocidad. La velocidad no está cambiando. Un cambio de la velocidad significa aceleración. Aquí no hay aceleración, la velocidad es constante. Por Del el tiempo, campo. ¿Cómo? del tiempo, dije yo, pero El tiempo está cambiando. Sí, porque la barra se está moviendo. Muy bien. Pero yo no estoy preguntando por la variación del flujo. ¿Hay una variación del flujo? Sí. Pero el flujo, ¿sí? Profe, el campo. ¿El campo está variando? No, es constante. ¿Por qué al moverse la barra hacia la izquierda, el flujo cambia? ¿El flujo de qué depende? De tres cosas. Dígamelas. ¿De qué depende el flujo? Depende del tiempo, del área y del ángulo entre ellos. Del tiempo no. ¿El flujo de qué depende? Del campo magnético, del área y el ángulo entre ellos. ¿Sí o no, Sebas? ¿Te acordás? Claro, que el flujo, si depende del tiempo, ahí sí varía el flujo, pero aquí estamos hablando solo del flujo, no de la variación en el tiempo del flujo. Entonces, el flujo cambia. Puede cambiar por tres cosas: por el área, por el campo y por el ángulo del campo, entre el campo y el área. ¿El campo está variando? No, No, no está variando. El campo no está variando, es uniforme. El ángulo está el ángulo entre el área y el campo está variando. no, No, profe, tampoco. tampoco. Tampoco, porque el campo entra y el área es perpendicular al área de la espira. Entonces van en la misma dirección. El ángulo no varía. Entonces, ¿qué es lo único que está variando ahí?
El área, El área, muchachos, da todo eso para llegar allá. ¿Y por qué está variando el área? por el movimiento que tiene la barra, entonces es un área Claro, más grande, claro, más pequeña. exacto. Si la barra va para la izquierda, ¿qué pasa, Santi? Aumenta, aumenta. Entonces aumenta el área, aumenta el flujo. ¿Por qué? Porque mayor número de líneas de flujo de campo magnético están ingresando por el área efectiva de ese circuito, de esa espira. ¿Qué pasaría, Santi, si el área, si esa barra fuera hacia la derecha? Contame. Profe, el área sería ya más pequeña y El área sería más pequeña. ¿También variaría el flujo o no? sí, claro, también se Sí. vuelve más pequeño, pues, o sea, se reduce. En ambos casos varía el flujo. Y como hay una variación del flujo, ahí sí voy con la respuesta de Sebastián, se induce una FEM, una corriente inducida y un campo magnético inducido. Chachos, mire, ¿hemos utilizado alguna ecuación? No, hemos entendido el problema. Entonces, como se está cambiando el área, varía el flujo. Y varía el flujo en el tiempo, claro, porque se va moviendo. ¿Sí? Cada vez pasa el tiempo, el área aumenta. Y si hay una variación del área, por tanto del flujo en el tiempo, se induce una FEM. Puedo aplicar la ley de Faraday-Henry. Listo, muchachos. ¿Y qué tan fácil? ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, a ustedes les voy a dejar el fenómeno físico, modelación, síntesis metodológica. ¿Qué tengo que utilizar? La ley de Faraday-Henry. ¿Sí? Yo les puedo pintar ese ejercicio así. No se dejen pues, impresionar con el dibujo. O les puedo presentar el ejercicio así. No importa para dónde lo pinte. ¿Sí? No importa para dónde lo pinte. Hay una variación del área. Entonces aplico la ley de Faraday-Henry, muchachos. Bueno, yo creo que podemos dejar ahí, muchachos. Creo que podemos dejar ahí. Después simplemente es aplicar la ley de Faraday-Henry y resolverla y listo. Está muy fácil este problema. Eso se llama, este tema se llama, muchachos, FEM de movimiento. FEM de movimiento traslacional. ¿Sí? Ya no es el imán el que se mueve. El imán está quieto, o sea, el campo está quieto. El que se mueve es el conductor. ¿Sí? Hay un movimiento relativo. Entonces se induce una FEM, una corriente y un campo inducido. ¿Sí o no, muchachos? Miren, miren aquí, para terminar, pues. Miren, el campo va para adentro. A ver aquí, ¿quién me dice? Ya me entendieron. En esto de la izquierda, la barra va hacia la izquierda, aumenta el flujo. ¿Sí o no, muchachos? ¿Están de acuerdo conmigo? La barra va hacia la izquierda, aumenta el flujo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí, Aumenta el flujo. Entonces, la espira, ¿qué dice? Cobra vida. ¿Qué dice la espira? Me opongo a que aumente el flujo. Entonces, ¿qué hace? ¿La espira qué hace? ¿Genera qué? Un campo inducido que se opone al campo principal. El campo principal va en dirección ¿qué? Ya me lo dijeron, en dirección menos K. O sea que aparece un campo inducido que va en dirección ¿qué? Contraria. ¿Para qué? Para garantizar el principio de conservación de la energía.
El campo está entrando, el principal. Entonces, ¿qué dice la espira? No, no estoy de acuerdo con eso. Genera un campo que vaya en contra del principal. ¿Sí? Y ese campo, entonces, ¿qué será? Un campo magnético saliente, porque el de las X azules es un campo entrante. Aquí genera un campo, estos punticos verdes, saliente. ¿Sí? Un campo saliente. Está saliendo. Entonces, ¿la corriente para dónde va? Va hacia la izquierda. Entonces, la corriente va en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y analice lo mismo en este otro dibujo y le da lo mismo. Después le metemos ecuaciones, pues, la ecuación de ley, la ley de Faraday-Henry y la ley de Lenz. Pero ahí está resuelto el problema. ¿Sí? Después le metemos numeritos y reemplazamos a que nos dé un valor numérico en la próxima clase. Muchachos, les agradezco, como siempre. Espero, muchachos, que estén concentrados en las clases, estén aquí, que participen un poco más. Voy a ingresar entonces las notas de los talleres grupales. ¿Alguien más falta por asistencia que no lo haya llamado? Profe, yo, Juan Pablo Agudelo. Listo, hombre, Juan. Profe, yo, Juan David Zamorano. ¿Qué más, Juancho? Todo bien, profe, tuve un problema ahí para ingresar, incluso le pedí a los compañeros del equipo si me podían pues como colaborar con eso porque no, la plataforma como que no me dejó. Sí, hombre, no sé qué pasa a veces con Webex. Listo, No, Juan. Gracias, hombre, por la ayuda el lunes. no, dale, no llegué, profe. Bueno, ¿alguien más? Profe, yo, Sí. Laura Bermúdez, Hola, Laurilla. ¿cómo está? Bien. Casi no ¿Entendiste atiende todo, la mañana. Laura? ¿Cómo? ¿Entendiste todo? ¿Entendiste todo? Sí, entré un poquito tarde porque también me puso mucho problema en la plataforma pidiéndome unas claves y unas cosas. Bueno, Mm, pero perfecto. bien, todo bien. Bueno, Laura, Señor. los enlaces de las grabaciones de las clases pasadas ya los tienes. Sí, las envié al correo, sí, señor. Perfecto. ¿Alguien más se unió a la clase? ¿Nadie más? Hoy faltaron muchos. Bueno, chicos, un feliz día para todos y nos vemos entonces el viernes para que continuemos con